En este día del Señor quiero agradecerle a Dios por darnos la oportunidad nuevamente de poder estar aquí juntos con el propósito de escuchar la palabra del Señor. Sean todos muy bienvenidos, que el Señor les bendiga grande y poderosamente a cada uno de ustedes. Vamos a estudiar un tema nuevo, muy importante, lo creí muy importante para edificación de nosotros como iglesia. No de ustedes solamente, este servidor quien les habla también necesita de este mensaje, porque yo también soy un miembro de esta iglesia y necesito también fortalecerme de la palabra del Señor, al igual que cada uno de ustedes. Este tema no lo vamos a concluir en el día de hoy, obviamente porque es un poquito extenso, pero lo vamos a dividir en dos partes. Y lo hemos titulado El hombre que edificó su casa sobre la roca. Nosotros conocemos esa historia, muy importante para nosotros, y vamos a aprender muchas lecciones, queridos amigos y hermanos, a través de este mensaje que Dios tiene para nosotros hoy como iglesia. Les aconsejo, por favor, de que estemos pendientes, de que si usted desea anotar, puede hacerlo, pero que no nos distraigamos, que ningún pensamiento de esta tierra nos distraiga, y que podamos estar atentos. Recuerden que cuando se presenta la palabra de Dios detrás de este púlpito, el que habla en sí no es el predicador, sino que es el Espíritu de Dios que está hablando a su iglesia, a través de su siervo o de la persona que ha sido escogida para traer este mensaje. Así que recuerden, queridos hermanos, que cuando nosotros nos desatendemos, básicamente estamos desatendiendo la voz del Señor. Y esto es bien serio, queridos hermanos, porque Dios toma cuenta de cada uno de esos actos. Leíamos en el texto de introducción de Mateo capítulo 16 y el versículo 18, un texto muy conocido por nosotros, cuando Jesús estaba hablando con sus discípulos y entonces Pedro confesó a Cristo como el Hijo de Dios, ¿recuerdan? Porque Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Bueno, Señor, unos dicen que tú eres Elías, otros alguno de los profetas, etcétera. Y entonces Jesús va directamente a sus discípulos y les pregunta, ¿y vosotros? ¿Quién decís que es el Hijo del Hombre o que soy yo? Y Pedro se adelantó y dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Ahí fue donde Jesús le contestó, y yo también te digo que tú eres Pedro, Petros, y sobre esta roca, Petra, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El lenguaje bíblico es muy claro. Pedro no es Petra, Pedro es Petros. ¿Y qué es Petros? Cuando usted va al diccionario griego, no hay que saber griego para saber el significado de estas palabras, queridos hermanos. El diccionario griego y hebreo también está en español. Así que es una muy buena herramienta para que nosotros, como personas que nos gusta estudiar la Biblia, debemos de tener ese libro, ese diccionario en nuestra biblioteca. Cuando nosotros vamos al diccionario hebreo griego, en español, por supuesto, y buscamos el significado de Pedro, en griego, Petros significa una pequeña piedra o un canto rodado, una piedrecita en otras palabras. Pero la palabra roca en este versículo de Mateo 16, 18 es Petra. Y roca, queridos hermanos, es una masa sólida, inmensa de roca. ¿Quién entonces era la roca? ¿Pedro o Jesús? Cristo Jesús. Pero obviamente la iglesia popular dice que la iglesia fue edificada sobre Pedro. Y eso es falso. La Biblia no enseña eso. ¿Por qué? Porque dice que las puertas del Hades o del sepulcro no iban a prevalecer contra ella. Y nosotros sabemos que esa roca, esa Petra, que es Cristo Jesús, resucitó al tercer día y venció la muerte y venció el sepulcro. Pero Pedro, ¿qué? Pedro murió. ¿Y dónde está Pedro ahora?
Está en la tumba. No, pero ahí dicen que está Pedro, allá está en la entrada de las puertas del cielo con las llaves en la mano, y él es el que decide quién entra y quién no entra. Todo eso es una fábula inventada ¿por quién? Por Satanás mismo, para trastornar la mente del ser humano. Vamos a nuestra historia en esta hora, queridos hermanos, contenida en Mateo capítulo 7. Abran sus Biblias, por favor, Mateo capítulo 7, versículos 24 y 25. Mateo 7, versículo 24, versículo 25. Esta historia es muy importante para nosotros hoy. Debemos de entenderla y aplicarla a nuestra vida espiritual. Dijo Jesús: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, no solamente oír, sino también ¿qué? Hacer, o sea, obedecer, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Sobre qué estaba edificada esa casa? Sobre la roca. Versículo 25, noten qué sucedió. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. O sea que esa casa estaba fundada ¿sobre qué? Sobre esa Petra, que es ¿quién? Cristo Jesús. Mire lo que dice aquí una cita de introducción del Espíritu de Profecía. Un librito muy hermoso que quizá ustedes tienen en sus hogares. Se llama El Discurso Maestro de Jesucristo. Página de la 124 a la 126. Cuando Cristo estaba hablando estas palabras que acabamos de leer, contenidas en Mateo 7, 24 y 25, dijo que mientras escuchaban, o sea, la multitud que estaba escuchando las enseñanzas de Jesús, mientras escuchaban las palabras de Cristo, sentados en la ladera, podían ver los valles y los barrancos por los cuales corrían hacia el mar los arroyos de las montañas. O sea, debe haber sido una escena bien hermosa. Pero en lo alto de las cuestas, dice aquí esta cita, había casas edificadas sobre la roca. Por eso fue que Jesús trajo a colación estas palabras que leímos. El que recibe las palabras que os he hablado, dijo Jesús, y las convierte en el cimiento de su carácter y de su vida, es como los que construyen su casa sobre la roca. ¿Qué significa entonces construir sobre la roca, queridos hermanos? Para ir entendiendo lo que vamos leyendo, para ir un poco masticando y digiriendo la comida, ¿verdad? Vuelvo y repito, el que recibe las palabras que os he hablado y las convierte en el cimiento, o sea, en la base de su carácter y de su vida, es como los que construyen su casa sobre la roca, dijo Jesús. O sea, nosotros venimos aquí cada semana, cada sábado, sin faltar, a menos que estemos enfermos, y escuchamos la palabra de Dios. Podemos decir a ciencia cierta que escuchamos mensajes de verdad presente cada semana. Amén. Pero, oigan bien, pero si nosotros no hacemos de esa palabra que escuchamos aquí cada semana, o que usted en su hogar individualmente estudia a través del estudio diligente de la palabra de Dios en su vida diaria, no la hace el cimiento de su carácter y de su vida, de nada sirve. Sigue diciendo, la palabra de Dios es lo único permanente que nuestro mundo conoce. Es el cimiento seguro. El cielo y la tierra pasarán, dijo Jesús, pero mis palabras, ¿qué? No pasarán, de acuerdo a Mateo 24:35. Todos conocemos ese texto. Termina la cita, voy a cortarla por factor tiempo.
Si prestamos atención a la luz que tenemos, nosotros tenemos mucha luz, queridos hermanos, sobre todo esta iglesia. Por eso que Dios nos va a pedir más cuenta a nosotros, que somos miembros de esta congregación en el día del juicio, que cualquier otra iglesia alrededor de esta ciudad donde nosotros residimos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos más luz. ¿Qué estamos haciendo con la luz que Dios nos ha dado, queridos hermanos? ¿La estamos poniendo en práctica en nuestro diario vivir? No solo los sábados, es diariamente. Si prestamos atención a la luz que tenemos, recibiremos más luz. Si usted obedece la pequeña luz que va recibiendo, cada vez que usted viene aquí, cada vez que usted escudriña la palabra de Dios, Dios le muestra luz nueva. Y si usted o yo obedecemos dicha luz, Dios te va a dar más luz. Amén. Edificaremos sobre la palabra de Dios y nuestro carácter, oigan bien, se formará a semejanza del carácter de Cristo. Es muy importante eso, tenemos que desarrollar el carácter de Cristo en nuestras vidas. No podemos pasar toda una vida en la iglesia, queridos hermanos, y seguir teniendo el mismo carácter que teníamos cuando vinimos la primera vez. Si llevamos 5, 10, 15, 20, 30 o 40 años dentro de la iglesia o más, y tenemos el mismo carácter después de 30, 40 o 50 años que teníamos cuando pisamos la iglesia por primera vez, eso significa que no hemos edificado sobre la segura palabra profética o sobre la roca que es Cristo Jesús. Hemos levantado nuestra casa, hemos edificado nuestra casa sobre arena movediza. Y por eso es importante este mensaje en el día de hoy. Termina la declaración: Cristo, el verdadero fundamento, es una piedra viva. Su vida se imparte a todos los que son edificados sobre él. Ninguna tempestad puede destruir ese edificio. ¿A quién representa esa casa? Porque Cristo habló de una casa. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Representa tu casa donde tú vives? ¿Tu apartamento donde tú resides? ¿Qué representa esa casa hoy? ¿Cristo Jesús? Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Abramos la Biblia, queridos hermanos. Hemos venido a que el Señor nos hable a través de su palabra. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, y vamos a leer el versículo 5. Noten lo que significa o lo que representa esa casa. ¿Por qué? Porque Cristo dijo que el hombre que edifica su casa sobre la roca, dice que van a venir, ¿qué? Lluvia, ríos, van a soplar vientos y van a golpear fuertemente contra esa casa. ¿Y qué va a suceder con esa casa? No va a caer. Vamos a ver qué nos dice Primera de Pedro 2:5. ¿Qué dice? Vosotros también, oigan bien, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de ¿quién? De Jesucristo. Entonces, ¿quién representa esa casa? Nosotros. Somos nosotros, queridos hermanos. Porque dice Pedro, vosotros también, nos está hablando a nosotros hoy, a la iglesia hoy, dice, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. O sea, nosotros representamos esa casa espiritual. Y tenemos que edificar para que seamos fuertes ante los ataques de Satanás, ante las tormentas que se avecinan, que enfrentamos diariamente, porque diariamente, cada vez que nosotros ponemos un pie allá afuera, allí está Satanás con toda su hueste esperando
tentaciones, ataques del enemigo constantemente. Y aún en nuestros propios hogares también, no se sorprendan. Porque el objetivo de Satanás es atacar a la familia. Es destruir el hogar. Lo hemos dicho en temas anteriores. Y ya vimos que la roca o la base de esa casa es ¿quién? Cristo. Es Cristo Jesús. Por eso esa casa que está edificada en Cristo Jesús, esa casa que representa a nosotros, está edificada en Cristo Jesús, nunca va a caer. Amén. Primera de Corintios 10:4, no tienen que buscarlo, solo lo pueden apuntar, escuchen. Dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, hablando de los israelitas cuando cruzaron el Mar Rojo. Porque bebían ¿de qué? De la roca espiritual que los seguía, y la roca era ¿quién? Cristo. Primera de Corintios 10:4. Ya podemos estar viendo a la luz de la palabra de Dios el significado de las palabras de Cristo. Ya podemos darnos cuenta que esa casa representa ¿a quién? La vida suya y la vida mía, queridos hermanos, nuestras vidas. Y esa roca representa ¿a quién? A Cristo Jesús. Ustedes saben que cuando los israelitas cruzaron el Mar Rojo, cuando se abrió ese gran Mar Rojo, esas dos paredes líquidas que había en cada lado y el pueblo de Israel pasó en seco, el pueblo de Israel fue bautizado cuando cruzaron el Mar Rojo. ¿Qué significa eso para nosotros hoy? Significa que cuando ellos cruzaron el Mar Rojo, ¿bebieron de qué? Bebieron, dice ahí 1 Corintios 10:4, de la misma bebida espiritual. O sea, en otras palabras, los israelitas al cruzar el Mar Rojo y ser bautizados, le estaban diciendo goodbye, adiós, ¿a quién? A Egipto, al pecado, al mundo, mis queridos hermanos. Por eso cuando nosotros decidimos como cristianos ser bautizados en agua, estamos renunciando ¿a qué? Al pecado y al mundo. ¿Y qué representa esa bebida espiritual que todos debemos beber para que nuestra casa espiritual permanezca siempre fundada sobre la roca? ¿Se acuerdan la mujer samaritana cuando habló con Jesús junto al pozo? Vayamos a Juan capítulo 4, por favor. Juan capítulo 4. Versículos 13 y 14. Todos conocemos la historia. Juan 4, versículo 13 y versículo 14. Dice así, respondió Jesús y le dijo, o sea, la mujer samaritana, cualquiera que bebiere de esta agua, o sea, el agua del pozo, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Qué hermosas palabras. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Ha visto usted alguna vez una fuente de agua? Que es como una fuente que siempre está fluyendo agua y nunca se agota. Cuando nosotros bebemos de esa agua, que, queridos hermanos, que es a través de la palabra de Dios, diariamente, por eso tenemos que beber diariamente de esta palabra. Porque lo único que puede satisfacer nuestra sed espiritual es que la palabra de Dios. A veces creemos que son los adultos solamente. Los niños también tienen que entender y leer la palabra de Dios. Jesús dijo, el que bebiere de esta agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. ¿Por qué a veces nosotros nos desanimamos fácilmente en la vida espiritual? ¿Por qué sucumbimos fácilmente ante las tentaciones de Satanás?
Porque será porque no estamos bebiendo diariamente de esta fuente que no se agota. Esta fuente, queridos hermanos, es inagotable. Y ¿sabe una cosa? Mire lo que dice Juan. Juan abunda en cuanto a esto que le dijo Jesús a la mujer samaritana. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Aquí Cristo no estaba hablando de la sed física, lo mismo que le dijo a la mujer samaritana. En el principio la mujer samaritana no entendía las palabras de Jesús. Aquí está hablando de la sed espiritual, queridos hermanos. Tenemos sed espiritual, tenemos que venir a la fuente inagotable, que es la palabra de Dios. Es por eso que Satanás se interesa mucho de que usted y yo no bebamos de esta fuente diariamente. Porque imperceptiblemente, cuando nosotros descuidamos estudiar la palabra de Dios diariamente, nosotros nos vamos secando por dentro. Cada uno de nosotros, queridos hermanos, tenemos que desarrollar nuestro propio culto individual. Tenemos que tener un encuentro diario con Jesús. ¿A través de qué? De su palabra. Mire cómo termina el texto. El que cree en mí, dijo Jesús, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Estoy leyendo Juan 7, 37 y 38. ¿Qué quiso decir Jesús con estas palabras que acabamos de leer? En otras palabras, Jesús dijo: yo soy la fuente de agua viva, inagotable. A cualquier hora que ustedes quieran venir, siempre va a haber agua suficiente para calmar vuestra sed. Si ustedes beben constantemente de esta fuente, ustedes van a ser como fuentes y van a correr de su interior ríos de agua viva. En otras palabras, queridos hermanos, lo que Jesús nos está enseñando a nosotros en esta mañana es que si nosotros bebemos de esta fuente diariamente, nosotros vamos a tener suficiente agua para que de nosotros fluyan ríos que puedan bendecir a otros que están muriendo allá afuera de sed espiritual. Pero hay muchos profesos cristianos hoy, como han descuidado el estudio de su palabra, están secos por dentro y no pueden de ellos, de su interior, no pueden fluir ríos de agua viva. La única forma de calmar esa sed espiritual es a través de un conocimiento de la palabra de Dios. Voy a leerles algo muy importante, queridos hermanos. Esto está en una matutina, no sé si ustedes la tienen, les doy el nombre para que lo apunten. Se llama Ser semejantes a Jesús. Página 316. Ah, mira, ahí la tiene. Busque el 5 de noviembre, querida hermana. Mire qué interesante esta cita, hermanos. Día 5 de noviembre. 5 de noviembre, página 316. No sé si concuerda la misma página. Adorar fielmente cada mañana y cada noche. Oigan eso, hermano. Oiga el título. Adorar fielmente, ¿a quién? A Dios, por supuesto, cada mañana y cada noche. Escuchen lo que dice la sierva del Señor. Este es un consejo para nosotros. Si hemos sido negligentes, tenemos que hacer cambios, pero rápidos. Porque Satanás no desea, hermanos, que hayan cambios en nuestras vidas espirituales. Escuchen cómo dice. Que los miembros de cada familia tengan siempre en cuenta que están íntimamente unidos con el cielo. Los miembros de cada familia. Aquí hay muchas familias representadas en esta mañana. El Señor tiene un interés especial en la familia de sus hijos terrenales. Los ángeles ofrecen el humo del fragante incienso de las oraciones de los santos. Por lo tanto, oigan bien, que en cada familia la oración ascienda hacia el cielo, tanto a la mañana como en la hora fresca de la puesta del sol, presentando delante del Señor
los méritos del Salvador en favor de nosotros. Mañana y noche, el universo celestial toma nota de cada familia que ora. Pregunto, ¿estamos haciendo eso nosotros como familia? Antes de salir de casa para ir a trabajar, toda la familia debe ser convocada, oigan bien. Y el padre, los padres que están aquí presentes tienen una gran responsabilidad ante los ojos de Dios, porque son el sumo sacerdote de sus hogares. Dice, antes de salir a trabajar cada mañana, toda la familia debe ser convocada y el padre o la madre en ausencia del padre debe rogar con fervor a Dios que los guarde durante el día. Acudan con humildad, con un corazón lleno de ternura, presintiendo las tentaciones y los peligros que les acechan a ustedes y a sus hijos. Y por la fe aten a estos últimos, o sea, a sus hijos, al altar, solicitando para ellos el cuidado del Señor. Los ángeles administradores guardarán a los niños, así dedicados a Dios. En cada familia debería haber una hora fija para los cultos matutino y vespertino. No conviene a los padres reunir en derredor suyo a sus hijos antes del desayuno para agradecer al Padre Celestial por su protección durante la noche y para pedirle su ayuda y cuidado durante el día. ¿Estamos haciendo nuestro culto matutino y vespertino en nuestros hogares? ¿No es propio también cuando llega el anochecer que los padres y los hijos se reúnan una vez más delante de Dios para agradecerle las bendiciones recibidas durante el día que termina? El culto familiar no debiera ser gobernado por las circunstancias. No, es que me quedé trabajando hasta tarde, es que estoy trabajando mucho. Es que me levanto muy temprano, tengo que entrar a las 5 de la mañana. Siempre tenemos una excusa, queridos hermanos. Yo no sé si esas excusas van a ser válidas en el día del juicio. No han de orar ocasionalmente y descuidar la oración en un día de mucho trabajo. Al hacer esto, inducen a sus hijos, oigan bien, padres, inducen a sus hijos a considerar la oración como algo no importante. Cuando los padres descuidan el culto familiar, tanto el matutino como el vespertino, los hijos van creciendo sin interés por las cosas de Dios. Y cuando son más grandes, cuando ya son mayores, no les interesan las cosas de Dios. Pero eso fue lo que nosotros como padres, tristemente, tal vez sembramos en los hijos cuando eran más pequeños. ¿Qué cosa? Nuestra negligencia. Termina la cita. La oración significa mucho para los hijos de Dios y las acciones de gracias debieran elevarse mañana y noche delante de Dios. Esto es importante, queridos hermanos. ¿Estamos fallando en eso nosotros como miembros de iglesia, como familias? Tenemos que corregir. Si tal vez no tenemos una familia, porque yo sé que hay muchos hermanos que son solos o solas, pues tenemos que levantarnos nosotros tempranito en la mañana, si estamos solos, y tener nuestro propio culto individual. Cuando nosotros descuidamos todo esto, queridos hermanos, querida iglesia, nosotros nos vamos secando espiritualmente por dentro. Y no nos damos cuenta. Por eso no tenemos agua que fluya de nosotros para dar a aquellos que se están muriendo de sed espiritual allá afuera. Porque nosotros no estamos bebiendo diariamente de esta fuente inagotable que es la palabra de Dios. Y nuestros hijos, tristemente, van creciendo. Ellos vienen a la iglesia porque son menores tal vez, porque nosotros los traemos, pero van creciendo y van perdiendo interés por las cosas de Dios. Usted le pregunta ahora a muchos jóvenes, eso es, la palabra de Dios, eso es boring. Eso es aburrido. Es triste, hermano. Esta es la condición que el diablo quiere que la iglesia esté. Por eso tenemos que edificar sobre esa roca que es Cristo Jesús. Y tenemos que beber de esa fuente
inagotable que es Jesús, que es su palabra, queridos hermanos. A veces creemos que la palabra de Dios es solo para los adultos. ¿Saben que Jesús, cuando estaba en el templo a los 12 años de edad, pudo hablar con los líderes de la nación judía? Y les habló tantas cosas que ellos se quedaron estupefactos. Hacemos una pregunta, queridos hermanos, para meditar. ¿Sobre qué base está usted o estoy yo edificando? ¿Dónde y cómo vamos a edificar? ¿Y de qué manera debemos edificar para mantenernos firmes? 3 preguntas en una para que meditemos. Vuelvo y las hago. ¿Sobre qué base estamos edificando ahora mismo? ¿Dónde y cómo vamos a edificar? ¿Y de qué manera debemos edificar para mantenernos firmes? Ya lo habíamos leído, pero lo vuelvo a leer. El apóstol Pedro nos dice, acercándonos a Él, piedra viva. Tenemos que acercarnos a Jesús, hermanos. Nos hemos alejado de Jesús. El hecho de que estemos aquí sentados ahora mismo no significa que estamos cerca de Jesús. Tú puedes estar aquí sentado o sentada, pero estar lejos de Jesús toda la semana. No oras, no estudias y ni te acuerdas de que Dios existe. Eso es estar bien lejos de Jesús. Por eso dice, acercándoos a Él. Tenemos que acercarnos a Él, a Jesús, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. Cristo fue desechado por los hombres. Mas para Dios, escogida y ¿qué? Preciosa. Versículo 5, estoy leyendo 1 Pedro 2. Vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Si queremos, queridos hermanos, que nuestras oraciones sean aceptadas por Dios, si queremos que todo sea aceptado por el Señor, ¿qué significa? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que acercarnos a Jesús, queridos hermanos. Nos hemos alejado de Jesús. El apóstol Pedro dijo, porque escrito está, sed santos, porque yo soy ¿qué? Santos. O sea, de acuerdo a esos textos que acabamos de leer, 1 Pedro 2, 4 y 5 y 1 Pedro 1, 16, debemos de edificar ¿qué? En santidad. Si decimos que estamos edificando sobre Cristo, pero seguimos albergando un carácter no santificado, el fundamento que estamos colocando es ¿qué? Arena movediza. El único que puede cambiar tu carácter o mi carácter es Cristo Jesús. Pero tenemos que someternos, queridos hermanos. ¿Qué es someterse? Someter es entregar todos nuestros defectos de carácter a Jesús. No seguir albergándolos. Porque de lo contrario nunca va a haber un cambio. Si yo le grito a mi esposa, por ejemplo, y levanto la voz y le doy un golpe a la mesa, tengo que dejar de hacerlo. Si queremos que Cristo haga un cambio en tu vida o en mi vida. O si la esposa tiene un carácter fuerte, explosivo, hacia su esposo, tiene que dejar de hacerlo si quiere ver un cambio en su vida. Eso es entregarle esos defectos de carácter a Cristo Jesús para que Cristo Jesús pueda moldar esos defectos de carácter y pueda transformarnos a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Ahí está el secreto de la victoria, hermanos. Pero si nosotros nos seguimos aferrando a esos defectos de carácter, nunca va a haber un cambio en nuestra vida. Así pasemos 20 o 30 o 40 años en la iglesia. Dios desea santificar a su iglesia, a esta iglesia en esta mañana, a cada uno de nosotros. ¿De qué forma Él lo quiere hacer? Número 1, por medio del estudio diario de su palabra.
¿Todos los días o de vez en cuando? Todos los días, querido hermano. Los padres tienen que sacar tiempo para tener su culto matutino y vespertino con sus hijos, con su esposa, con su esposo, en su hogar. Y nosotros, tal vez, que ya estamos solos, porque ya los hijos han crecido y se han ido del hogar, pues tenemos que sacar tiempo para tener también nuestro culto matutino y vespertino. Pero aparte de eso, cada uno de nosotros como individuos tenemos que sacar tiempo para tener nuestro propio encuentro personal con Jesús a través del estudio de su palabra. Hermano, ¿se puede leer a segunda de Pedro 2, 1 hasta 3? Segunda de Pedro 2, vamos a leerlo. Segunda de Pedro 2, del 1 al 3. Pero hubo también ese texto. Usted me dijo segunda de Pedro 2. Primera de Pedro 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. ¿Qué significa la palabra detracciones? Lenguaje perverso, lenguaje vulgar. Todo eso tenemos que desecharlo. Desead como niño recién nacido la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Muy importantes textos. Noten lo que dice el conflicto de los siglos, hermanos. Porque Satanás se interesa de que usted y yo no estudiemos la palabra de Dios cada día. Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Porque hicimos la pregunta original. Dios desea santificar a su iglesia. ¿De qué forma lo va a hacer? Ya estamos leyendo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es ¿qué? Es verdad. Dice el conflicto de los siglos, la página 573. Bien sabe Satanás que todos aquellos a quienes pueda inducir a descuidar la oración y el estudio de las Sagradas Escrituras serán vencidos por sus ataques. O sea, hay dos cosas que Satanás se interesa de que ustedes y este servidor quien les habla no hagamos diariamente. Que no oremos, ni mucho menos estudiemos la palabra de Dios. Él sabe que si nosotros descuidamos esas dos fuentes, vamos a ser vencidos por sus ataques. Noten cómo termina la declaración. De aquí que invente cuanta estratagema. Estratagema quiere decir engaño. Le es posible para tener las mentes distraídas. Hay muchas distracciones allá afuera en el mundo, ¿verdad, queridos hermanos? Está Hollywood, está la televisión, los deportes, las novelas, las películas, los reality shows que le llaman, y muchas otras cosas más. Satanás quiere que nuestras mentes estén distraídas y que descuidemos el estudio de la palabra de Dios y la oración. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que cuando ustedes y este servidor quien les habla, descuidamos esas dos fuentes, esa casa espiritual que somos nosotros, está siendo edificada sobre la arena y no sobre la roca. Por eso que cuando Él viene con sus tentaciones y con sus ataques, somos derrotados fácilmente. Mire otra cita del conflicto de los siglos. Página 683 dice así: solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. ¿Qué significa la palabra diligentemente? La palabra diligente es cuidadosamente. De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española. ¿Cómo tenemos que escudriñar o estudiar este libro, queridos hermanos?
cuidadosamente. Por eso es que muchos hoy están siendo engañados, porque han descuidado el estudio de la palabra de Dios. ¿Y qué es lo opuesto a cuidadoso? ¿Ah? Negligente o descuidado. ¿Ustedes creen, queridos hermanos, que si yo leo un solo versículo diariamente y salgo corriendo para mi trabajo, eso es estudiar las Sagradas Escrituras diligentemente? Eso es ser negligente. Por eso tenemos que sacar tiempo para estudiar la palabra de Dios. Es que no tengo tiempo, dicen muchos. Es que me tengo que levantar todos los días a las 5 de la mañana para ir a trabajar. Levántese a las 4. Y estudie de 4 a 5. Es que me tengo que levantar a las 4, levántese a las 3. El Señor dice, juntadme a mis escogidos, dice el Salmo 50. Los que hicieron pacto con sacrificio. Tenemos que sacrificar muchas cosas, queridos hermanos. Acuéstese más temprano. No se quede hasta las 11, 12 de la noche por ahí dando vueltas o viendo televisión. Acuéstese temprano y usted va a ver que se va a levantar temprano. Tenemos que escudriñar este libro diligentemente si no queremos ser engañados por Satanás en el tiempo del fin. Y van a venir muchos engaños en los días finales de la historia de esta tierra, queridos hermanos. Y si nosotros no estamos preparados para soportar cada uno de esos engaños, vamos a sucumbir. Porque no hemos estado edificando diariamente sobre la base, sobre esa roca que es Cristo Jesús. ¿De qué otra forma Dios quiere santificar a su iglesia hoy? Número 2, contemplando el carácter de Cristo, no el del pastor o el de los demás hermanos de la iglesia. ¿A quién usted está mirando, querido hermano, cuando viene a la iglesia? ¿A este servidor quien les habla? Yo tengo muchos defectos de carácter, no me miren a mí. Le estoy pidiendo a Dios que me ayude diariamente a remediarlos, a cambiar, cada día. Es por eso que tenemos que estar mirando a quién. Solo a Jesús. Si usted mira al pastor de la iglesia, si usted mira al hermano o a la hermana tal, usted se va a chasquear una y otra vez. Segunda de Corintios 3:18 nos dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor. ¿A quién usted y yo tenemos que mirar? La gloria del Señor. ¿Somos qué? Transformados. De gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Quién hace ese cambio? ¿Quién hace esa transformación? El Espíritu Santo en tu vida. Pero tenemos que mirar el carácter de Cristo a través de su palabra. Nunca tú y yo seremos transformados mientras tengamos la vista en las personas que están a nuestro lado. Mirando sus errores, mirando sus fallas y mirando sus defectos de carácter. Me la lee después porque no sale en audio, mi querida hermana. Ahora cuando terminemos la puede leer. Manténgala ahí, no se preocupe, la puede leer. Pero es que cuando se lee algo de la congregación, no se escucha absolutamente nada y queda un espacio en blanco en la grabación porque estos temas están grabando. Pero usted la puede leer ahora al final cuando hayamos terminado para concluir. Manténgala ahí, no se preocupe. Hebreos 11:27 nos dice, por la fe dejó a Egipto. ¿Quién es ese? Moisés. No temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿A quién miraba Moisés, querido hermano? Querida hermana, al invisible, a Cristo Jesús. Mire lo que dice la sierva del Señor. Escuchen esta cita. Esta está en una matutina también, en un devocional. Esta sí no la tiene usted en su cartera, hermana Eunice. Si la tiene, pues le voy a dar un 10. Se llama Maranata, Cristo viene. Página 75, noten cómo dice. Escuchen el consejo que da el Espíritu de profecía. Sería bueno que dedicásemos una hora. ¿Cuánto tiempo, hermanos? Una hora
de meditación cada día para repasar la vida de Cristo, desde el pesebre hasta el Calvario. Página 75. ¿Cuánto tiempo? Debemos considerarla punto por punto y dejar que la imaginación capte vívidamente cada escena, especialmente las finales de su vida terrenal. Al contemplar así sus enseñanzas, cuando vemos esa vida de Cristo, especialmente los días finales de su vida terrenal, a través de su palabra, queridos hermanos, y tenemos un extraordinario libro que se llama El deseo de todas las gentes. Al contemplar así sus enseñanzas y sus sufrimientos y el sacrificio infinito que hizo para la salvación de la familia humana, podemos fortalecer nuestra fe, vivificar nuestro amor e imbuirnos más profundamente el espíritu que sostuvo a nuestro Salvador. ¿Me podría dar el día para saber si concuerda con lo mío? No puse el día, página 75, pero yo se lo busco y se lo doy después. Con mucho gusto. Número 3. ¿De qué otra forma podemos ser santificados? Obedeciendo ¿qué? La verdad. Muy importante, queridos hermanos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Dice, habiendo purificado vuestras almas, dice el apóstol, por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Obediencia ¿a qué cosa? A la verdad. Ustedes saben que dice el apóstol Pablo en Primera de Timoteo 2:4 lo siguiente: el cual quiere, o sea Dios, que todos los hombres sean salvos. Dios no quiere que nadie se pierda, mis hermanos. El Señor no quiere que ninguno de los que estamos aquí nos perdamos. Dice que quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero Satanás desea ¿qué? Satanás desea que el mundo crea que también se va a salvar creyendo una mentira. ¿Qué significa la palabra oír? ¿Por qué? Porque leíamos en Mateo 7:24, ¿recuerdan? Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Qué significa oír? ¿Ustedes me están oyendo a mí o estoy hablando muy bajito? No, obedecer, hermano. Hermana Alba Gómez, usted me escucha, ¿verdad? Sí. Perfecto, ¿verdad? ¿O quieren que le suba un poquito el volumen de mi voz? Eso quiere decir que ustedes están oyendo. Moisés, ¿usted me escucha allá atrás? Oh, muy bien. Hermana Yamile también. Muy bien. Así que cualquiera que me oye estas palabras y las hace, no es solo oír, sino hacerlas. Esa palabra griega para oír o oye es aquo. Y aquo significa obedecer, entender o oír. ¿Se acuerdan de Daniel 12:10? Daniel 12:10 dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos, ¿qué dice? Comprenderán. ¿Quiénes son los entendidos entonces? Los que obedecen la palabra de Dios. Los que van a ser limpios de sus pecados, los que van a ser emblanquecidos de sus pecados y los que van a ser purificados de sus pecados. Porque vivieron una vida de ¿qué? De renuncia al pecado y de obediencia a la ley de Dios. Mire lo que dijo Jesús. Acompáñenme en San Juan capítulo 5, por favor. San Juan capítulo 5. En los minutos que me quedan de este estudio. San Juan 5, versículos 24 y 25. de cierto os digo, o sea, Jesús hablando,
El que oye mi palabra, ahí está la palabra aquo, y cree al que me envió, tiene que vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. O sea, Cristo está diciendo, el que obedece mi palabra, yo no lo voy a condenar en el día del juicio. Porque ha pasado de muerte a ¿qué? A vida. ¿Por qué te preocupas del juicio, investigador? ¿Por qué te preocupas si tus nombres están escritos o no en el libro de la vida? Preocúpate más si estás obedeciendo o no a Dios. Si tú y yo, querido hermano o hermana, estamos obedeciendo a Jehová diariamente en nuestro diario vivir y estamos caminando por fe en los mandamientos de Dios, no tenemos que preocuparnos. ¿Por qué? Porque Jesús dice claramente, lo estamos leyendo, el que oye mi palabra, y ya vimos que esa palabra oír es obedecer, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene que vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Versículo 25, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán, ahí está la palabra griega aquo, oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Esto se aplica tanto a los muertos que están en sus tumbas, queridos hermanos, como a los muertos espirituales. Queremos ser reavivados nuevamente. Queremos ser vivos nuevamente espiritualmente hablando. Tenemos que obedecer esta palabra. Si usted y yo, querido hermano o hermana, desobedecemos la palabra de Dios en nuestro diario vivir, estamos muertos espiritualmente hablando. Juan capítulo 8, acompáñenme por favor, versículo 40. Juan capítulo 8, versículo 40, nos dice lo siguiente. Vamos a leer el 40, el 43 y el 47. Pero ahora procuráis matarme. Cristo hablándole a los judíos, a los líderes de la nación judía. Hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham, porque ellos se jactaban de que eran simiente de Abraham. Versículo 43 de Juan 8, noten cómo dice. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar? Ahí está la palabra en griega aquo, mi palabra. O sea, ustedes dicen que son el pueblo de Dios, pero no quieren obedecer la palabra de Dios. Versículo 47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Ahí está la misma palabra griega. Por esto no las oís. Nuevamente la palabra griega aquo. No las podéis, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Yo me puedo llamar adventista del séptimo día, pero ¿me va a salvar ese nombre denominacional en el día cuando Cristo venga? Si yo no estoy obedeciendo la palabra de Dios, Dios no me va a considerar como parte de su pueblo en el tiempo del fin. Porque dice ahí, vosotros no sois de Dios. Y le estaba hablando, no le estaba hablando a los romanos, querido hermano. No le estaba hablando ni a los romanos, ni a los griegos, ni a los gentiles. Cristo le estaba hablando al pueblo que decía ser el pueblo de Dios en esta tierra. Ustedes no son de Dios. Ustedes no son el pueblo de Dios. Ustedes no son la iglesia. ¿Por qué? Porque ustedes oyen la palabra, pero no la ponen en práctica. Nosotros vamos a ser juzgados en el día del juicio, queridos hermanos, por esta palabra, por toda la luz que hemos recibido y también por el espíritu de profecía. ¿Se acuerdan cuando Jesús habló del redil de las ovejas? En Juan capítulo 10, acompáñenme brevemente en los minutos que nos quedan. Juan capítulo 10, versículos 3 primeramente. Juan 10:3, ahí vemos la misma palabra aquo en griego, que es obedecer. Juan 10:3 dice, a este abre el portero y las ovejas oyen. Ahí está la palabra aquo.
oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. ¿Saben que Jehová conoce a cada uno de los que estamos aquí sentados en esta mañana? Él sabe cómo nos llamamos, sabe dónde vivimos y sabe si usted y yo estamos oyendo la voz del pastor. Versículo 16 de Juan 10, ¿qué nos dice? También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán, acuó, mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Noten cómo termina el versículo 27. Mis ovejas oyen. Ahí está la misma palabra, acuó. Oyen mi voz y yo ¿qué? Las conozco y me siguen. ¿Qué se nos viene a la memoria ahora mismo? Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, ¿se acuerdan? Que va a haber un grupo de personas que le van a decir a Jesús en el tiempo del fin, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Y qué les va a decir Jesús? No os conozco, apartados de mí, obradores de ¿qué? De iniquidad o de maldad. ¿Qué dijo Jesús, queridos hermanos? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿A quiénes va a conocer Jesús cuando Él venga por segunda vez? Aquellos que obedecieron su palabra, queridos hermanos. Sus mandamientos. Termino con esta declaración y un texto más. Dice, esto está en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 5, página 1074, Elena G. de White. Está en la Biblia de Estudios, también aquellos que tienen la Biblia de Estudios. Después le doy la declaración porque no la apunté aquí. Escuchen esta declaración, hermano, es importante. Tenemos la evidencia inconfundible de la voz del pastor verdadero. Y Él nos llama a que lo sigamos. Dice, he guardado los mandamientos de mi Padre. Estas son palabras de Jesús. Dirige a sus ovejas por la senda de la humilde obediencia a la ley de Dios. Pero nunca las anima a transgredir esa ley. La voz de los extraños es la voz de los que no respetan ni obedecen la ley de Dios, santa, justa y buena. Nadie debe engañarse. La ley de Dios es tan sagrada como su trono, y por ella será juzgado cada hombre que viene a este mundo. No hay otra norma por la cual se pruebe el carácter. O sea que las verdaderas ovejas que oyen la voz del pastor son aquellos que están obedeciendo la ley moral de Dios, que están haciendo la voluntad de Dios contenida en su palabra, queridos hermanos. Página 1074. Dice Juan capítulo 12, versículo 47 y 48. Juan 12, 47 y 48. Al que oye, ahí está la palabra nuevamente, acuó. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Pero noten lo que dice el versículo 48, ahí está, aquí viene lo importante y lo grave. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Por eso tenemos que volver a estudiar este libro, hermanos. Si hemos descuidado el estudiar este libro diariamente, tenemos que volver a escudriñarlo y someternos a lo que dice la Escritura, no a lo que yo crea o a lo que yo piense. No van a haber argumentos en el día del juicio en contra de Dios cuando nuestros nombres sean llamados a comparecer ante el tribunal de Cristo. No va a haber ningún argumento que esté en contra de la palabra de Dios. Señor, es que tú sabes
que yo tenía una familia muy grande. Y yo sabía que el sábado era el día de reposo, Señor. Y que era un mandamiento de la ley de Dios. Pero tú entiendes, Señor, que yo tenía que trabajar los sábados para poder mantener y sostener a mi familia. Esos argumentos no van a valer en el día del juicio, mis hermanos. Por eso el Señor nos está haciendo un llamado hoy. Para que haya un cambio y una reforma en nuestras vidas antes de que sea demasiado tarde. ¿Por qué? Porque las verdaderas ovejas, decía Juan, oyen mi voz y me siguen. Y los que oyen son los que obedecen la palabra de Dios. Jesús respondió y dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Esa palabra morada es tabernáculo. El que no me ama, dice Jesús, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído, acuó, no es mía, sino del Padre que me envió. Juan 14, 23 y 24. Terminamos con esos textos, queridos hermanos. La pregunta que yo hago para terminar y para que meditemos en ella, no para que me la contesten, es, ¿sobre qué estás tú o sobre qué estoy yo edificando? ¿Estamos edificando sobre la roca? ¿Estamos edificando sobre esa base sólida que es Cristo Jesús, queridos hermanos? Si no lo estamos haciendo, el Señor nos pide hoy que lo hagamos. Que empecemos a hacerlo a partir de hoy, si es que hemos descuidado, el edificar sobre ese fundamento seguro. Recuerda, querido hermano, que Cristo se interesa de que tú y yo seamos salvos. Cristo desea que tú y yo alcancemos la salvación. Satanás quiere que ustedes y nosotros, ustedes y este servidor quien les habla, nos perdamos eternamente. Ese es el único interés de Satanás. Nada más. Que tú y yo no lleguemos a la patria celestial. Hermano, usted va a leer la cita, ¿verdad? ¿No la va a leer? Ok. Vamos a terminar entonces con una palabra de oración, por favor. Aquellos que puedan, vamos a ir de rodillas, por favor. Bondadoso Dios y Padre Celestial, en esta hora agradecemos, Señor, por su palabra que nos ha redarguido, nos ha corregido tal vez de muchas cosas que tal vez estamos fallando en nuestra vida, Señor, espiritual. Padre, no queremos irnos de este recinto, de este lugar en el día de hoy, sin antes hacer un pacto, Señor, en nuestros corazones, de que si hemos sido negligentes, si hemos sido descuidados en el estudio diario de su palabra, en la consagración de nuestros hogares, de nuestros hijos, le pedimos, Señor, que usted nos ayude a corregir esos errores o esos fallos antes de que sea demasiado tarde. Muchos padres se lamentarán, Señor, en el tiempo del fin, al ver tal vez a sus hijos en el mundo, en el pecado, porque tal vez fueron negligentes en la educación de sus hijos. Descuidaron, Señor, el estudio diario de su palabra con sus hijos desde pequeños en sus hogares. Por eso los hijos, cuando crecieron, rechazaron ya las cosas espirituales. Por eso, Señor, le oramos por cada uno de los niños de esta iglesia, por los jóvenes de esta iglesia, Padre Celestial. Ayúdalos, aclárale su mente, Señor, para que ellos puedan darse cuenta de que este mundo no trae felicidad. Este mundo lo único que trae es dolor y pecado y muerte. Pero lo que usted ofrece, Señor, es más importante que lo que ofrece el mundo. Lo que usted ofrece es vida eterna, Señor. Y nosotros queremos alcanzar esa vida eterna. Por eso, Señor, le suplicamos en esta mañana que nos ayude a consagrarnos cada mañana, consagrar nuestras vidas, Señor, por ponernos en contacto directo con esa fuente de agua inagotable que es Cristo Jesús a través de su palabra. Bendiga a cada hermano aquí presente, a cada hermana.
Señor, yo no conozco los corazones de mis hermanos, pero usted los conoce. Usted conoce sus luchas, sus pruebas, sus tentaciones, sus angustias, sus dolores, sus tristezas. Le ruego, Señor, que usted pueda fortalecerlos a través de su palabra cada día, para que ellos puedan mantenerse firmes, edificando siempre y construyendo siempre sobre la roca que es Cristo Jesús. Bendiga, Señor, los alimentos que hemos de compartir a continuación. Permita que nunca nos falte en nuestros hogares. Bendiga las manos que los hicieron, Señor, de nuestras hermanas que se dedican siempre, cada semana, a preparar estos alimentos sanos para nuestra salud. Y, Señor, provéaselos también a aquellos que no lo tienen, Señor. Gracias por escucharnos, se lo pedimos y se lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente a cada uno de ustedes.